Aquí entre dos, en este nuevo segmento tenemos un invitado de lujo. Se trata del destacado abogado, comunicador, experto en administración pública, comunicación política y además es experto en campañas electorales. Además de ese largo currículo, especial currículo, participa como investigador en la Fundación Global, así como en la Academia Dominicana de Lengua y la Academia Dominicana de Historia. Se trata de nuestro invitado Borja Medina. Bienvenido, Bueno, Borja, entre dos. un placer, Julieta, Manuel, un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es Y de nuestro. inmediato me pongo a la orden para lo que pueda servir. Bueno, el tema que está en boga y que está en discusión es la famosa encuesta Gallup. Ha habido diferentes cuestionamientos de, primero, las fuerzas políticas, que eso es natural, y sobre todo aquellas que han sido afectadas por esos resultados. Pero también hay cuestionamientos desde el punto de vista técnico, metodología en la que se realizó, y quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando de esos errores de carácter técnico que se le atribuyen a esta encuesta. Bueno, ciertamente la encuesta Gallup tenía mucho tiempo que no se publicaba. Anteriormente se publicaba en el periódico Hoy, ahora pasa a publicarse a través de los medios de difusión de RCC Media. Siempre hay mucha expectativa en torno a esta encuestadora y con los elementos técnicos que se pueden observar, yo me detuve a analizar la distribución de la muestra. O sea, cómo se distribuyó las 1.200 muestras, cómo se distribuyeron, digamos que en términos territoriales. Y veo que en la ficha técnica habla de que parte del censo del año 2010, con estimaciones y proyecciones del año 2020, y eso evidentemente que ya genera ahí, puede generar un sesgo. ¿Por qué? Porque lo primero es que hay que partir, para distribuir una muestra de esta naturaleza, hay que partir del padrón hábil de la Junta Central Electoral, que incluso ha aumentado, ya rebasa los 7 millones de votantes. Entonces, en ese padrón, si se hubiese tomado ese padrón, quizás hubiese tenido otros datos, otros números que pudiese presentar. Hay otro elemento. El 67% de los encuestados dice que votó por el hoy presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones. Esos dos detalles te indican a ti que la pureza que puede resultar de una encuesta con teniendo esos dos elementos como premisa, no necesariamente sea exacta o la que más se corresponda a la realidad que vive la República Dominicana. Hay elementos que guardan un nivel de certeza, que tienen unos niveles de acercamiento con lo que se percibe en la población. Uno de ellos es, por ejemplo, que el 68.9% de los encuestados identificó el alto costo de la vida como, digamos que el principal problema, la principal problemática que afecta hoy a los dominicanos. Borja, pero volvamos al 67% de lo que dicen que votaron por el presidente Luis Abinader. ¿En qué influye para los amigos que nos están viendo y que quizá no conocen, al igual que yo, no somos tan duchos en estos temas? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el 67% de los encuestados diga que votó por Luis Abinader. ¿En qué afecta la credibilidad o el rigor científico de la encuesta? Lo afecta en el sentido de que no se está ponderando el espectro, el universo real de electores, sino que se inclinó la balanza hacia un universo que favorece más al gobierno actual. Aunque yo le he dado una mirada para tratar de llevar un aliciente a los partidos y líderes de la oposición, yo le he dado otra mirada a eso. Porque la mirada que yo le doy es que el nicho de crecimiento que tiene la oposición es justamente en lo que votaron por el PRM, que lo dice ahí. Si el 67% de los encuestados dice que votó por Luis Abinader y de ese mismo número de encuestados, de 1.200, un 68.9 dice que el principal problema es el alto costo de la vida, quien tiene ahí capital para aprovecharlo es la oposición, no es el gobierno. De hecho, el gobierno tiene ahí la reflexión de que cómo yo voy al menos a retener a esos que votaron por mí. O
sea que lo que de alguna manera eso tiene una afectación en la validez final de estos resultados, en el entendido de que ciertamente hay una inclinación en el universo de electores sobre los que votaron por el hoy presidente Luis Abinader y no de manera, digamos que equilibrada por los que participaron en aquella contienda y los que están ahora mismo, de alguna manera, que se visualizan como virtuales candidatos del año 2024. Pero Borja, una muestra como la que se tomó, 1.200 personas, no es una muestra aceptable, no es la muestra que en los estándares internacionales se estila tomar para este tipo de Estadísticamente es válido. Estadísticamente, de hecho, ese número de 1.200 corresponde a una fórmula estadística. Eso es válido, eso está bien válido, pero el detalle ahí es que se da una inclinación. O sea, por eso hablé, fíjate que lo que mencioné al inicio fue, no tengo claro los criterios de distribución de esta muestra y más aún si parte del censo del 2010, o sea, de algo que hace 13 años que ocurrió. Pero ahí te doy la razón, pero ¿cómo yo me puedo anticipar a un elemento que solo surge una vez yo realice la encuesta, como es el elemento de saber por quién votó en el anterior proceso electoral? En la distribución. Es difícil yo anticipar que va a ser dentro de esa muestra o va a resultar de esa muestra un número tan importante que votó en las elecciones anteriores por un candidato determinado. Te lo explico, en la distribución. Si tú tomas los resultados electorales del año 2020 y tomas el último padrón oficial de la Junta Central Electoral, te dice, la propia Junta Central Electoral, te dice la distribución regional, cuáles fueron los segmentos territoriales donde más se manifestó el voto del PRM, donde más se manifestó el voto de tal partido. Te lo dice. Por eso es que digo que ahí puede haber un sesgo, porque si yo no parto de los datos del padrón de la Junta Central Electoral para distribuir mis 1.200 muestras, entonces ya yo estoy ahí de alguna manera sesgando lo que puede ocurrir como resultado. Un dato que me llamó mucho la atención, Borja, a ver si tú me puedes arrojar un poco de luz al respecto, es que la muestra fue de 1.200, pero entonces solo 820 personas de esas 1.200 declararon que tenían intención de votos. Eso al final entonces, ¿qué tanto eso afecta el número final del que dice que Luis tiene una intención de voto de un 52? 53.3. De 53.3. ¿Afecta en algo eso o no? Tiene una importancia. O sea, tomar, digamos, que un número base y un número que, digamos, sea con mayor probabilidad o certeza de que eso va a ocurrir así, tiene una importancia. Ahora bien, en este tramo de un proceso electoral que ni siquiera inicia formalmente la campaña, estamos hablando de proyecciones. Y lo que se habla es, fundamentalmente, lo que persiguen los virtuales candidatos es un posicionamiento de sus candidaturas y de sus partidos. Entonces, cuando se hace, digamos que un extracto de un número base, lo que procura es buscar una especie de validación o confirmación de la fortaleza de la intención del votante. O sea, si ese voto es un voto duro, seguro, de que va a participar en las próximas elecciones y no es un voto, digamos que maleable, fluctuante, que pueda variar en el camino. Eso es lo que procura cuando se saca ese espacio, digamos que de votantes probables o votantes seguros o voto fuerte, es lo que procura sacar. O sea que tiene un nivel de importancia que eso se divida y de alguna manera se va a reflejar en las próximas elecciones o se puede reflejar en las próximas elecciones en el sentido de que si observamos hoy que en la misma encuesta presenta escenarios de segunda vuelta y presenta el porcentaje de los candidatos de manera individual sobre quién cree la población que va a ganar, eso tiene una importancia. Pongo un dato. En el año 2019, Gallup, a principios de mayo, publica un trabajo, en aquel entonces en el periódico Hoy. Y esa publicación dice, cuando se le preguntó a la gente, ¿quién usted cree que será presidente en el año 2020? El 17.2% creía que Luis Abinader. Por tanto, por eso es que yo no entiendo, de hecho, por qué los candidatos de hoy de la oposición han criticado la Gallup. Porque en el caso, por ejemplo, del doctor Leonel Fernández, hoy cree un 26% que él será el presidente en el 2024.
y un 18% cree que será Abel Martínez. O sea, la Gallup de abril del 2023 ha sido más consecuente, o los resultados han sido más benevolentes con la oposición que con el propio oficialismo. Si se toma como referencia la Gallup 2019, principios de mayo del 2019, entre el 1 al 5 de mayo del 2019, que arrojó esos datos. Lo que ha llamado, yo creo, mucho la atención, y quizá eso también es lo que los partidos de oposición como que no se han sentido muy conformes, es el famoso 53% de intención de votos que dice la Gallup que tiene Luis Abinader. Y se han agarrado de unos números que no sé hasta dónde tiene coherencia ese 53%. Por ejemplo, ¿a cuál me refiero? Bueno, a que el 54% opina que la República Dominicana está estancada o en decadencia, que el 64% califica como mala las acciones del gobierno para enfrentar la inflación, que el 77% entiende que en este gobierno hay corrupción y que el 60 y tanto por ciento, el 63% opina que la economía del país es mala. Entonces, de repente, y hay un esa misma 69% gente que dice, piensa que el gobierno está inclinado hacia la oligarquía. Y exactamente. Entonces, como que tú dices, bueno, pero si fue a las mismas personas que se encuestaron, que te dicen eso, ¿cómo es posible que entonces también digan que diga el 52% que va a votar por esa persona que se supone que es quien está llevando las riendas del país? Entonces, yo pienso que ahí, no sé cómo tú me lo explicarías, pero realmente es muy cuesta arriba entenderlo. Lo primero que tengo que decirle es que es muy válida su inquietud, por una razón simple, y es que cuando se habla de números, los números dan la facilidad de comprobarse en sí mismos. Aquí hay un problema evidentemente matemático, estadístico. ¿Cómo es posible que en una línea, digamos que en un universo de un 100%, un número del alto costo de la vida, por ejemplo, de un 68.9%, pero un 62% apruebe la gestión? O sea, incluso hasta rebasa el 130%. O sea, eso no resiste al menos un debate matemático, no lo resiste. O la Gallup tendría que explicar si habrá descubierto alguna fórmula nueva matemática para que se den este tipo de escenarios. Hay otro dato muy interesante en lo que usted me pregunta. El 17% de los encuestados identifica el combate contra la corrupción como el gran logro del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero un 77% reconoce que hay corrupción en la actual gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. No hay una incongruencia ahí. Y si al menos no hay una incongruencia, puede haber que hay un 60% de personas de las encuestadas que piensa algo que no lo dijo. Y eso tiene una explicación. Y hay una teoría que se llama la espiral del silencio. Con esta teoría, que yo de alguna manera también lo analicé en esta semana, publiqué un artículo que se llama Una teoría para leer encuestas, que es una teoría de comunicación política que indica que por medio de la opinión pública se da una especie de cohesión social que hace que los individuos, al ser, digamos que, cuestionados con este tipo de ejercicio, se sume a lo que puede ser la opinión dominante. Y si no se suma, hace una especie de silencio por temor a ser aislado, excluido de la sociedad o perder algún bien, un empleo, un seguro médico, alguna facilidad o bien que tenga que lo pueda perder. ¿Qué dice eso? Que si el 17% habla de que el principal logro del gobierno es el combate contra la corrupción y un 77% reconoce que hay corrupción en la actual gestión, hay un 60% que hizo silencio respecto del tema corrupción para darlo como un logro del gobierno. Que yo también digo, no veo exactamente cómo pueda eso atribuirse a un logro del gobierno, porque es el propio gobierno que ha dicho que el Ministerio Público es independiente y el combate a la corrupción lo lleva el Ministerio Público. Entonces no puede eso atribuirse a un logro como el gobierno. Pero bueno, ahí lo que quiero decir es que evidentemente hay una ambivalencia, hay una incongruencia en los números, incluso de tipo matemático, que no los resiste. Bueno, vamos entonces a una pausa, Manuel, ¿qué te parece? Así Porque es. Milton ya nos está haciendo así. Cuando él nos hace así, es que debemos ir a una pausa. Ustedes no se muevan de ahí porque esta conversación